When the AFI asked me to speak tonight, but George knows I've actually been quite nervous about it. It's somehow easier for me to address a court on behalf of a detainee. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos noticias impactantes relacionadas con la famosa pareja George y Amal Clooney. Después de muchas especulaciones sobre el estado de su matrimonio, Amal Clooney finalmente no pudo aguantarse más. Rompió a llorar en directo y anunció su dimisión, lo que suscitó dudas sobre su matrimonio. ¿Crees que este es el final de su relación? Comenta 1 si crees que se divorciarán, o 0 si crees que sobrevivirán a este reto. ¿Se convertirán los Clooneys en otra historia de amor sacrificada en el altar del éxito? Acompáñenos a explorar el tambaleante matrimonio de Amal Clooney. Romance digital y tensión pública. Aunque están separados por 8.000 kilómetros, siempre encuentran la manera de comer juntos. En lugar de celebrar cenas a la luz de las velas, una de las parejas más conocidas de Hollywood se comunica ahora a través de pantallas. Cuando George Clooney era más joven, se empeñaba en no volver a casarse. Ahora, está sentado en su apartamento de Nueva York con un plato de pasta. Fue un fracaso total y absoluto. A lo que yo respondí, ¿me tomas el pelo? A estas alturas, es lo más asombroso de todo el universo. Entonces, me invadió el pavor. Durante el tiempo en que Amal, la formidable abogada de derechos humanos, está comiendo sola en su chateau en Francia. En pocas palabras, tienes la apariencia de $1 millón. Tienes una apariencia impresionante. Yo fui quien creó el vestido. Así es como está. ¿Podría ser esta la razón por la que algunas de las cuentas se han caído? Fui yo quien hizo ese segmento. Me preocupa que vaya a dejar un rastro detrás. Ahora, su conexión se basa en videoconferencias preestablecidas y mensajes de texto que se envían en el momento justo. Está surgiendo una nueva forma de estar juntos, influenciada por la tecnología y la distancia. Aparte de que es la persona a la que más admiro, también es la que con su sonrisa hace que me derrita cada vez. Su boda en Venecia, celebrada hace 10 años, parecía sacada de una película. Mientras recorrían los canales en sus impresionantes barcos de madera, el conocido actor y la acaudalada abogada se vieron rodeados de espectadores que les aclamaban y disparaban sus cámaras simultáneamente. No solo tienen que lidiar con conversaciones de video que se retrasan y dispositivos que se paran en los peores momentos, sino también con románticos cruceros en barco. En lugar de conversar de verdad, George y Amal dedican ahora más tiempo a intentar coordinar sus agendas. Según María Santos, que antes se ocupaba de la casa, la rutina matutina de la pareja consistía en tomar café juntos en el balcón, un ritual sencillo pero significativo. Hoy en día, encontrar incluso 15 minutos para conectar con alguien puede parecer un problema, ya que él tiene ensayos y ella, vistas en el juzgado. A pesar de que sus recientes vacaciones en Saint-Tropez estaban pensadas para unirles más, parecían muy diferentes de los momentos perfectos que suelen vivir. Fue Jean-Pierre Dubois, el propietario de un pequeño café que les atendía, quien se dio cuenta del cambio, aunque estaban sentados en la mesa más apetecible, con una vista impresionante del océano, rara vez se miraban. Nada más percatarse de la presencia de los paparazzi, George alargó la mano y agarró la de Amal, pero era obvio que la calidez que existía entre ellos no era la misma. Comenzó el proceso de escritura. Realmente no tenía ni idea de si ella estaba interesada o no en salir conmigo. Realmente no lo sabía. Sencillamente, tenía la impresión de que éramos buenos amigos. La tensión entre ellos es cada vez más difícil de ignorar. La división entre ellos se vio claramente durante su última aparición pública, que fue un banquete benéfico en diciembre. En solo una hora, Amal consultó su teléfono 14 veces, y ni siquiera se molestó en levantar la vista de él. Cuando George era más joven, la habría visto y le habría gastado una broma, lo que la habría devuelto al momento presente, pero esta vez no pareció molestarle. Sin embargo, en lugar de permanecer a su lado como en otras ocasiones, pasó la mayor parte de la velada entablando discusiones con donantes y riéndose de conversaciones de las que ella no formaba parte. Estas pequeñas ocurrencias, que por sí solas son fáciles de ignorar, empiezan a acumularse. Cuando dos personas están en la misma habitación, separadas solo por unos metros, pueden tener la sensación de estar a kilómetros de distancia la una de la otra. Lo que al principio era un método encantador para mantenerse conectados se ha convertido ahora en un recordatorio de las dificultades que atraviesa su matrimonio, con temas predeterminados para hablar, como las novedades sobre los gemelos, los horarios de trabajo y los planes para la próxima reunión familiar. Sus sesiones semanales de Zoom tienen más el aire de reuniones de negocios que de conversaciones personales.
La alteración llamó la atención de un amigo íntimo de la familia con el que fueron a la escuela en Francia. Parece que las risas fáciles y los momentos espontáneos que solían llenar su hogar han desaparecido. Además, el viaje es difícil para sus gemelos, que tienen 7 años. La mayor parte del tiempo, ella y Alexander se comunican con su padre a través de una pantalla. Además, le envían dibujos en el iPad de su niñera y le dan las buenas noches por FaceTime. Según un amigo de la familia, los niños preguntan si es o no día para que papá use el iPad. Las diferencias horarias hacen mucho más difícil mantener las conexiones. Cuando George está terminando sus ensayos nocturnos para Broadway en Nueva York, en Francia ya ha amanecido. Al mismo tiempo, Amal se prepara para un día completo en los tribunales. Es muy probable que sus intentos de hacer llamadas rápidas se traduzcan en conexiones perdidas y mensajes que digan, lo siento, llamaré más tarde. Incluso sus empleados son capaces de notar la diferencia. El chef de su casa francesa ya no prepara ninguno de los platos favoritos de George. Además, sus gafas de lectura se quedan en la mesilla de noche, donde acumulan polvo, y su lado del armario está desatendido, como solo está presente la mitad de la familia. La piscina, que antes se llenaba de sus risas los domingos por la tarde, ahora tiene un ambiente más tranquilo. Cuando metió la mano, sacó la caja, y todo lo que hay dentro es el anillo que tengo. Y entonces lo saca del bolsillo, lo examina y se da cuenta de que es un anillo, dado que se acerca la primavera y que el estreno de George en Broadway está cada vez más cerca. El espacio que los separa parece aún más significativo. Su historia de amor comenzó con un encuentro casual en el lago Como, y acabó convirtiéndose en un matrimonio venerado en todo el mundo. Luchas y cambios de George Clooney. Sinceramente, espero de verdad que la respuesta sea afirmativa, pero realmente necesito saber la respuesta porque, ya saben, tengo 52 años y puede que acabe rompiéndome la cadera relativamente pronto. Ahora bien, depende de las señales de internet y de las videollamadas que se han organizado pendiendo de un hilo. Hay una pregunta más significativa que pende sobre su casa mientras su relación sufre con los retos de la distancia y las llamadas planificadas. Un conocido nuestro comentó, voy a pasarme por aquí, ¿te importa que traiga a mi amigo? Durante la época en que George estaba completamente dedicado a perseguir su ambición de actuar en Broadway. Cuando pensé en ello, no pude evitar preguntarme si este fue el momento en el que su matrimonio alcanzó por fin su punto de ruptura. George Clooney, que está rompiendo Broadway en Nueva York, se ve de pie solo en el escenario del Bernard B. Jacobs, que está completamente vacío. Para practicar sus frases de buenas noches y buena suerte, sus pasos reverberan por las hileras de sillas de terciopelo carmesí sentadas en silencio. A la edad de 63 años, persigue un objetivo que podría llegar a ser a costa de todo lo que es más importante para él. Incluso para los más allegados a George, la idea de que fuera a actuar en Broadway fue toda una sorpresa. En Los Gemelos, siempre había elegido destinos que le permitieran estar cerca de todos ellos. Esta vez, sin embargo, tenía un tono diferente. Uno de mis mejores amigos ha observado el cambio. A primera vista, parecía que no solo buscaba un nuevo reto, sino que quizá también intentaba alejarse de algo. La obra le obliga a permanecer en Manhattan durante un periodo de 6 meses, mientras su familia sigue residiendo en Francia. Su pequeño piso de 2 habitaciones, situado cerca de la zona del teatro, no se parece en nada a su enorme y bien iluminada casa de otro país. Solo hay hojas de guión colocadas ordenadamente sobre la mesita de café, y solo hay un retrato enmarcado sobre la mesilla de noche. No hay risas que se oigan reverberar por los pasillos, ni indicios de una existencia compartida. Durante un periodo de tiempo en el que todo parecía menos complicado, se rodó esta imagen. Tanto las paredes como las habitaciones están desprovistas de decoración. Incluso la vitalidad de la ciudad, que antes le entusiasmaba, le parece ahora mucho más lejana. Cuando está solo por la noche, mira fotos de los niños y reproduce vídeos de ellos simplemente para oír sus voces. El peso de su decisión se hace cada día más patente entre bastidores. Su anterior dolencia de espalda, que sufrió durante el rodaje de Siriana en 2005, se manifiesta durante los largos ensayos, lo que hace difícil ignorar la agonía. Sigue trabajando duro, trasnochando, y está decidido a alcanzar la perfección en su interpretación. Los que están junto a él observan el cambio. El George despreocupado que solía bromear entre toma y toma ya no es la misma persona de antes. En este momento, lleva una cierta fuerza. Tan pronto como su teléfono empieza a iluminarse con llamadas FaceTime de los gemelos, un ayudante del director de escena es capaz de verlo con bastante claridad. Como está tan absorto en su trabajo,
de vez en cuando se limita a mirar la televisión. Lo que he descubierto contigo, cariño mío, es el enorme amor que siempre deseé que existiera desde el principio. Mi vida se llena del mayor deleite cuando puedo presenciarle jugando con nuestros hijos. Ella y Alexander, aunque tiene mucha experiencia, se sorprendió a sí mismo por lo difícil que ha sido el teatro, independientemente de la alquimia que nos unió. Amal, soy tan afortunado de ser tu marido que no podría estar más orgulloso de mí mismo. Debido a que actúa 8 veces por semana, su voz y su memoria están gravemente dañadas. Sigue luchando contra el jet lag de las excursiones de fin de semana a Francia, cada vez menos frecuentes, y sus compañeros de reparto perciben el cansancio en la forma en que aprieta su taza de café durante los ensayos matinales. Su elección es fuente de confusión para quienes trabajan en el sector. Al poseer una fortuna superior a los $500 millones, no necesita el exiguo sueldo que recibe de Broadway. Según sus allegados, no se trata de dinero. En un esfuerzo por demostrarse algo a sí mismo, persigue algo que le es particular. Sin embargo, el momento no ha podido ser más trágico para su familia. Las preocupaciones de Amal no se limitan a la distancia que le separa. Sus allegados afirman que tiene problemas para dormir porque está constantemente preocupada por la salud de George. El agotador horario, sumado a sus dolencias anteriores, le está haciendo mucho daño. Sin embargo, cada vez que ella saca el tema, sus conversaciones se vuelven rápidamente desagradables entre ellos. Alexander y ella, que son gemelos, están sintiendo la falta de su padre más que nunca. Su niñera ha visto las pequeñas maneras en que se esfuerzan por mantener su proximidad a ellos, como envolverse en el aroma familiar que aún les queda y acurrucarse con sus viejos jerseys durante toda la noche. Añoran la forma en que solía arroparles con historias locas antes de dormir, la forma en que volteaba panqueques los domingos por la mañana, creando un desorden en la cocina solo para verles reír, y la forma en que les entretenía con historias tontas. Les aseguró que podrían asistir a su gran estreno, pero eso no compensa el hecho de que no asistiera a su obra escolar ni se esforzara por ayudarles a planificar su cumpleaños. Por muy grandes que sean sus intenciones, hay ciertas cosas que no pueden sustituirse por una promesa. A medida que se acerca el mes de marzo y la noche del estreno, la distancia entre su hogar en Francia y Manhattan se hace más grande que antes. El mismo deseo que hizo de George Clooney un nombre familiar en Hollywood pone ahora en peligro la estabilidad de su familia. Y con cada aplauso que busca, se aleja un poco más del mundo que él y Amal han creado juntos. George cruza el escenario, que está completamente vacío, justo antes de que empiece el concierto, y sus pasos son el único sonido que se oye en el auditorio. Existe la posibilidad de que Broadway le proporcione la realización artística que busca, pero tendrá un precio, y ese precio puede ser la pérdida de las personas más importantes para él. Al mismo tiempo que George se regodea en las deslumbrantes luces de Broadway, la vida en Francia continúa sin él. Ya no es necesario que Amal esté en su compañía, puesto que ha creado un universo que le es propio. Sin embargo, ¿es ella el pegamento que mantiene unida a su familia o se está dejando ir suavemente, a un lado? Somos conscientes de que se trata de un genocidio. Ha sido declarado por las Naciones Unidas. ISIS está tratando de acabar con ellos como una entidad colectiva. Por decirlo de otra manera, lucha con la salud y la familia. Amal Clooney recorre los desiertos pasillos del Domaine Le Canadel, situado tras los muros de un castillo, en medio de las apacibles colinas de la Provenza. Sus pasos reverberan en el desgastado suelo de baldosas. Después de haber sido una representación de su amor en el pasado, esta enorme finca de 425 acres se siente ahora más como un refugio encantador pero solitario. Por las mañanas se sigue un horario estricto. Aunque los gemelos duermen arriba, Amal ya está en la biblioteca a las 6, trabajando en varios problemas legales, para mantener el ritmo ordenado que ha establecido desde la marcha de George. El equipo se mueve a bajo volumen. Una solitaria taza de café es ahora lo único que se puede encontrar en la mesa del desayuno, que antes era un lugar donde la gente hablaba y reía. Amal ha creado un universo que funciona de forma sistemática. Todo está meticulosamente pensado, y cada momento está meticulosamente organizado. Es su método para mantener el orden y protegerse de la confusión que supone ser madre soltera de gemelos de 7 años y, al mismo tiempo, hacer frente a las exigencias de un riguroso trabajo jurídico. El ala del castillo reservada a los niños tiene su propia narración privada. Todas las paredes están cubiertas de obras de arte de Alexander y ella. Por otra parte, su padre aparece un poco distante en todas y cada una de las fotografías, como si incluso sobre el papel se sintiera distante.
La alteración ha sido vista por su instructor. Al cabo de un tiempo, dejaron de preguntar cuándo volvería. Más bien han llegado a un estado de tranquila aceptación de esta nueva realidad. Algo de lo que solo son capaces los niños. Decisión de establecerse en Francia. La decisión de Amal de instalarse en Francia tiene su razón de ser. La vida en el tranquilo pueblo de Brignoles se caracteriza por una sensación de normalidad inalcanzable en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. Cuando las gemelas llegan a la Academia Le Petit Prince, no hay cámaras esperándolas a la entrada. En medio de la plaza del pueblo, son libres de corretear, reír y jugar como cualquier otro joven, mientras disfruta de su café en el patio de una cafetería. Amal observa a los lugareños que discretamente fingen no verla. A primera vista, no parecen ser diferentes de cualquier otra familia de este lugar. Se han hecho reformas en la finca que reflejan la nueva situación de Amal. La bodega, que antes era el lugar preferido de George para relajarse, ahora acumula polvo. Como alternativa, ha transformado el ala este en una oficina doméstica, donde pasa largas horas gestionando sesiones virtuales en los tribunales y elaborando documentos legales. Para garantizar que el mundo exterior se mantiene a una distancia segura, las cámaras de seguridad vigilan continuamente la propiedad. Durante el turno de calma, el personal ha estado más atento. Es casi como si la casa, que antes rebosaba de huéspedes de fin de semana y risas, estuviera ahora en completo silencio. Jean-Luc, encargado del mantenimiento del terreno, recuerda una época en la que el lugar rebosaba vitalidad. Ahora, los únicos sonidos que rompen la tranquilidad son los de los niños. La piscina permanece desocupada, y la pista de tenis, en la que George había indicado a los gemelos que jugaran, sigue desocupada, con su red caída por el calor de la región provenzal. Ya no es necesario que viajen entre sus diversas ciudades de residencia, que incluyen el lago como Berkshire, Los Ángeles y México. Amal ha establecido una rutina en esta apacible región de Francia, que ha creado para poner orden en el caos que provoca el hecho de que estén separados. Su carrera sigue ascendiendo, como demuestran sus victorias en importantes casos de derechos humanos, sus conferencias como invitada en prestigiosas universidades y su nuevo puesto en Oxford. El impacto de los logros individuales en la dinámica matrimonial. Sin embargo, en una casa donde las únicas voces que se oyen son las de recuerdos antiguos documentados en fotografías enmarcadas que cuelgan de las paredes, estos logros tienen un aire distinto. Amal aparece de pie en la terraza oeste de la casa por la noche, después de que los gemelos se hayan ido a dormir, y mira hacia las luces del aeropuerto de Niza en la distancia. Cuando el avión de George aterrizaba cada pocas semanas, era señal de que volvía a casa. En este momento, las luces parecen estar tan lejos como la vida que solían compartir. El aire se llena del reconocible aroma de la lavanda, pero tras él se esconde una pregunta sin respuesta. ¿Está construyendo un refugio de tranquilidad o una barrera demasiado alta para que la atraviesen? Amal consigue establecer una vida estable en Francia y George se lanza al mundo de Broadway. Las profesiones de ambos alcanzan nuevas cotas. Sin embargo, la pregunta que hay que hacerse es si estos logros merecen o no el precio de que se pierda la vida que han construido juntos. Un gasto oculto asociado a las aspiraciones de Clooney. Aunque está enseñando a sus alumnos legislación internacional sobre derechos humanos en la Escuela de Gobierno Blavatnik de Oxford, Amal Clooney desprende un aire de seguridad en sí misma en su instrucción. Los alumnos prestan una atención atenta, asombrados por su pericia e ignorantes de que, tras sus pulidas palabras, su vida personal se va desintegrando poco a poco. Otro logro significativo es haber recibido el título de profesor visitante. Por otra parte, algunos aspectos no parecen tan satisfactorios como deberían. El nombre de George ocupa un lugar destacado en las marquesinas de los teatros de Broadway, y los críticos ya prevén que será nominado a premios. Su audaz salto al mundo del teatro está dando sus frutos, al menos en lo que se refiere a su carrera profesional. En cambio, entre bastidores las cosas son muy distintas. Mientras está solo en su camerino, repasa sus líneas y se mira al espejo. Es un tipo dividido entre su pasión y la vida que deja atrás. Hay un coste oculto asociado a su creciente éxito. Una de las victorias más significativas en la lucha por la libertad de prensa, el triunfo más reciente de Amal en los tribunales de La Haya generó titulares en todo el mundo. Esa misma noche, estaba sentada sola en su habitación de hotel, regocijándose en completa quietud. Al mismo tiempo que George realizaba su actuación nocturna al otro lado del océano, ella veía cómo sus gemelos pedían un deseo de cumpleaños y soplaban las velas en la pantalla de su teléfono. Elena Martínez, conocida terapeuta de relaciones,
Ha sido testigo directo de cómo la dinámica de un matrimonio puede verse alterada como consecuencia de un logro individual. Sostiene que la brecha que se crea entre los amantes se debe a que ambos alcanzan la cima de sus profesiones al mismo tiempo, pero en mundos diferentes. Cada uno de ellos empieza a respirar un aire distinto y a vivir en sus propios mundos, aunque sean modestos. Los indicios son bastante reveladores. En lugar de regresar a un apacible castillo, Amal opta por permanecer en su despacho de Oxford mucho más allá del final de la jornada laboral. Pasa el tiempo inmersa en documentos legales. En Nueva York, George se sumerge en los ensayos con una concentración inquebrantable, como si el guión le proporcionara un respiro de los problemas a los que no le gusta enfrentarse. Los caminos que les han llevado sus ocupaciones les han conducido a universos muy diferentes. A medida que se abre camino en el sistema jurídico, Amal se topa con comités académicos, tribunales y negociaciones de alta presión. Con su nuevo puesto en la Junta Asesora del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ahora tiene aún más trabajo. Mientras todo esto sucede, George está completamente absorto en el teatro, con largos ensayos, comidas nocturnas con el reparto y frecuentes reescrituras de la obra. Debido a sus triunfos, a su personal le resulta más difícil seguirle el ritmo. En el pasado, cada vez que uno de ellos alcanzaba un hito importante, organizaban fiestas de celebración para la ocasión. Por otra parte, el que fuera durante mucho tiempo su jefe de hogar en el lago, como ha declarado que ahora, les resulta prácticamente difícil encontrar un día en el que se encuentren en la misma nación. Por sus propios medios, los gemelos han adquirido la capacidad de adaptarse. Cuando producen obras de arte, no se les ocurre una sola pieza, sino dos. Mientras uno de ellos va al despacho de su madre en la Facultad de Derecho, el otro va al camerino de su padre en el teatro o al despacho de su madre. El patrón tácito sirve para mantener la conexión con ambos progenitores, a pesar de que nunca están en el mismo lugar al mismo tiempo. Como resultado, su niñera ha observado el cambio. Las preguntas inquisitivas sobre las razones de la ausencia de sus padres en acontecimientos significativos como cumpleaños, festividades escolares o logros importantes se han acabado. Ya no preguntan si las cosas volverán a ser como antes. Su éxito cada vez mayor solo ha servido para separarles aún más el uno del otro. El aumento de su riqueza ha sido el resultado de los éxitos legales de Amal y del éxito de George en Broadway. Sin embargo, es la primera vez en su matrimonio que lo hacen de forma económicamente independiente. El director de su empresa ha visto un cambio en la situación. Mientras George se concentra en el sector inmobiliario de Manhattan, Amal invierte en el de Londres. Siguen recibiendo invitaciones, pero en este momento cada uno va por su lado. Amal es honrada con invitaciones para hablar en conferencias internacionales, mientras que Hollywood hace reservas para que George asista a los estrenos, eventos como galas benéficas, ceremonias de entrega de premios y reuniones diplomáticas, que antes eran oportunidades para que alardearan de su autoridad como pareja, ahora se les niegan educadamente. El coste real de su éxito se hace evidente durante las pausas en sus logros, cuando los elogios empiezan a acumular polvo y los titulares se han olvidado durante un tiempo considerable. A medida que han ido avanzando por la vida en distintos puntos del globo, la distancia entre ellos ha crecido significativamente con cada nuevo logro. Una cosa se hace muy evidente a medida que sus logros individuales siguen poniendo más tensión en su matrimonio. Una marca se ha puesto en ellos cada vez que han estado separados. Un viaje de separación y reencuentro. Pero esta vez las cosas son diferentes. ¿Qué pasará? ¿Será el momento que finalmente les vuelva a unir? ¿O será el que haga que se separen definitivamente? Las rupturas anteriores son un buen indicador del futuro de Clooney. La ceremonia nupcial tuvo lugar en el Hotel Aman Canal Grande de Venecia, Italia, en una preciosa tarde de septiembre de 2014. George y Amal Clooney intercambiaron sus votos. A lo largo de la velada, hubo muchas risas, champán y la promesa de una relación para toda la vida. Sin embargo, incluso en ese momento, un patrón estaba empezando a emerger bajo el encanto del momento. Era un patrón que continuaría siguiéndolos a lo largo de los años. Pocos meses después de su luna de miel, descubrieron que iban en direcciones distintas. Mientras Amal era velada en La Haya por su implicación en cuestiones de derechos humanos, George viajaba a Marruecos para rodar una película. Para consolarse, decían que no era más que la realidad de dos ocupaciones muy ambiciosas, pero cuando finalmente se reunieron, había una sensación extraña en el aire. Se hizo más difícil mantener conversaciones, y el ritmo natural que habían tenido antes fue sustituido por breves periodos de vacilación. Era como si
durante el tiempo que habían estado fuera, hubieran empezado a vivir en mundos diferentes, mundos que no encajaban tan fluidamente como lo habían hecho en el pasado. Parecía como si el espacio entre ellos se hiciera un poco más ancho a cada momento que pasaba. En 2015, cuando George estuvo rodando Money Monster durante muchos meses, no pudieron verse mucho. En un esfuerzo por compensar la diferencia horaria, Amal se sumergió en su trabajo, mientras que George la llamaba a altas horas de la noche y le dejaba largos mensajes de voz. Cuando finalmente pudieron volver a estar juntos, la cordialidad era tensa. El personal notó el cambio, y es que las reuniones, antes llenas de entusiasmo, ahora parecían más bien formalidades, envueltas en sonrisas educadas en lugar de tener un ambiente apasionado. Continuaron distanciándose cada vez más a medida que el ciclo seguía repitiéndose, con rodajes de películas, procedimientos judiciales y actividades humanitarias cada vez. Su residencia cerca del lago de Como, que antes era un destino de alegría y comidas prolongadas, se convirtió en poco más que una escala entre sus diversos compromisos. El custodio de la propiedad, Marco, recuerda el verano de 2018, cuando estuvo allí, en un esfuerzo por acortar distancias. Permanecieron allí durante 2 semanas. Sin embargo, las conversaciones parecían tener lugar a distancia. Las pantallas de sus teléfonos seguían interrumpiendo sus comidas y, por la noche, dormían en diferentes secciones de la casa. Al menos durante un tiempo, todo cambió cuando dieron la bienvenida al mundo a sus mellizos, ella y Alexander, en el año 2017. En el transcurso de los 18 meses siguientes, priorizaron a su familia declinando empresas que les hicieran estar separados. Un grato recuerdo de aquellos tiempos lo guarda su antigua niñera. Parecían estar en perfecta sintonía, terminando las frases del otro y viviendo la vida como un equipo. La casa se llenó de risas, y parecían estar completamente sincronizados el uno con el otro. Sin embargo, la vieja tradición resurgió, durante la época en que Amal viajaba entre tribunales extranjeros para ejercer su floreciente profesión de abogada. George se desplazaba constantemente de un plató a otro debido a su empleo directo. Los niños estaban acostumbrados a ver a uno solo de sus progenitores en todo momento, pero rara vez veían a los dos juntos. Hicieron grandes esfuerzos para escapar del patrón, pero este les atraía constantemente de nuevo hacia él, debido a las obligaciones profesionales. Las excursiones de fin de semana planificadas con antelación no eran posibles. Las fiestas resultaron difíciles de programar debido a su complejidad. Incluso las costumbres que tenían en su aniversario se vieron alteradas. Las cenas en Venecia que pretendían ser románticas se convirtieron en breves conversaciones telefónicas entre sesión y sesión. Como consecuencia del compromiso de George con Broadway en un futuro previsible y del profundo arraigo de Amal en Europa, su pareja se enfrenta actualmente a la batalla más difícil a la que jamás se haya enfrentado. Solo la distancia física que les separa es un reflejo de la distancia emocional que se ha desarrollado entre ellos a lo largo de los años. Aprendieron a arreglárselas solos y a establecer rutinas diarias que ya no giraban en torno al otro con cada momento que pasaban separados. Hay fotografías antiguas que permanecen inutilizadas y deteriorándose con el paso del tiempo en las silenciosas salas de sus distintos domicilios. Los empleados ya no esperan visitas inesperadas, pues hace tiempo que dejaron de hacerlo. Al principio era algo que parecía un obstáculo momentáneo en su ajetreada vida, pero ahora se ha ido convirtiendo poco a poco en las cosas como son. Con el periodo más largo de separación por delante, la cuestión que realmente importa no es si son capaces o no de lidiar con la distancia. La cuestión es si son capaces o no de seguir sobreviviendo sin ella. Durante el tiempo en que George hace su última reverencia en Broadway y Amal construye su castillo de reclusión en Francia, ¿se convertirá su amor en otra víctima de la fama? ¿Es realmente posible que recuerden las razones por las que se enamoraron en primer lugar, mientras viven los tiempos de silencio que ocurren entre su romance planeado para la pantalla? ¿Qué crees que está pasando realmente entre George y Amal Clooney? ¿Se divorciarán o encontrarán la manera de reconciliarse? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para estar al día de las últimas noticias. Gracias por vernos. Hasta el próximo video.